Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Lucía Velázquez, bienvenidos a un episodio más de Global Talks. En esta ocasión me encuentro acompañada por Marco Antonio Reyes, director general de TINTAX, y Israel Islas, gerente en materia de comercio exterior, también de la empresa TINTAX. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Un gusto, Lucía. Gracias por la invitación, Lucía, un gusto. Gracias, y bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy es cumplimiento normativo en materia aduanera y de comercio exterior, y pues bueno, me voy a permitir presentar a mis acompañantes. Marco Antonio Reyes, el director general, es de TINTAX, como les comentaba, es una firma especializada e independiente en servicios fiscales y legales en materia aduanera y de comercio exterior, con presencia a nivel nacional. Fue socio de la práctica de comercio exterior en PwC, donde laboró por casi 20 años. Cuenta con más de 25 años de experiencia en actividades técnicas y operacionales. Cuenta con experiencia en la elaboración de proyectos relacionados con la gestión de comercio aduanal, de comercio mundial, la planificación, estrategia de importaciones y exportaciones, así como las formalidades para la importación de bienes a México, principalmente para la industria maquiladora y automotriz. Ha destacado en varias áreas del comercio exterior, como la importación estratégica y operaciones de exportación, en virtud de diversos tratados de libre comercio, entre los que destacan el hoy tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y el celebrado con la Unión Europea. Por este lado me acompaña Israel Islas Alvarado, gerente en materia de comercio exterior, y él es gerente en la práctica de comercio exterior en TINTAX y titulado en negocios internacionales, y actualmente cursa la maestría en Derecho Aduanero. También se desempeña como ponente y capacitador en temas de comercio exterior, además de ser actualmente docente invitado de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac en Querétaro. Cuenta con 10 años de experiencia en consultoría en comercio exterior y aduanal, procesos operativos en materia aduanera y operación logística en importaciones y exportaciones, y su trabajo en los últimos años le ha permitido asesorar y acompañar a empresas de la industria automotriz y autopartes manufacturera, química, entre otras, y mucha experiencia que traen estos acompañantes el día de hoy. Bueno, pues algunos de los temas que vamos a tratar es la cultura del cumplimiento, supervisión y autocorrección continua, entre muchos otros temas. Y pues bueno, me voy de lleno con una de las preguntas y ustedes me dirán quién me podrá contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las desviaciones más frecuentes que se observan en las operaciones de comercio exterior en las empresas en México? Gracias, Marco. Pues bueno, Lucía, a ver, vamos a empezar, yo creo que por el contexto del país, ¿sí? Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributario, tiene un plan maestro de fiscalización y recaudación. Este plan maestro de fiscalización y recaudación pues busca incrementar la fiscalización y la recaudación. Dentro de todos los temas o materias que está fiscalizando y analizando, pues tenemos el tema de comercio exterior. Me gustaría partir de ahí, para poder después de ahí continuar con la pregunta, contestar la pregunta que nos estás haciendo. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. A nivel federación hay una coordinación con los estados para poder auditarnos. Entonces vamos a tener dos entes fiscalizadores, la federación y los estados. Vamos a hablar de la Secretaría de Finanzas de los estados. Punto número 1, hay una coordinación con entidades federales. Punto número 2, en materia de comercio exterior, se han dado cuenta pues de que realmente ahí tenemos un tema muy grande de fiscalización y una oportunidad muy grande de recaudación, ¿no? Y de la mano voy a platicar un poquito de operaciones simuladas. ¿Qué son operaciones simuladas? Lo que se ha escuchado mucho en el medio como empresas factureras, ¿no? Empresas que facturan operaciones simuladas. ¿Qué tienen que ver? Ahorita te voy a platicar. Vamos a hacer hincapié mucho en el IVA. El IVA es una tasa del 16%. Hasta hace unos días, porque hubo un incremento el mes anterior a una modificación a las tarifas, en donde hubo incrementos hasta del 50% en unos impuestos de importación, el arancel promedio entre la tasa general, programas de promoción sectorial y tratados de libre comercio, el promedio del impuesto general de importación es del 1%. Y el IVA es del 16%. Entonces, realmente, ¿en dónde está enfocando los actos de fiscalización de la autoridad? En el IVA. IVA de importación, IVA de enajenación de mercancías de importación, retenciones de este impuesto, ¿no? Ahora,
¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Fortaleciendo estas revisiones al comercio exterior y sobre todo en programas de fomento. ¿Qué programas de fomento tenemos? El IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación, lo que antes era la maquiladora o el viejo conocido PITEX, Programa de Imposición Temporal para Producir Artículos de Exportación. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que las empresas necesitan tener un control de lo que importaron, se retornó al extranjero. Si no, pues se asume que se quedó en México y en su caso debemos pagar pues el IVA de importación, el IGI, el Impuesto General de Importación, y podría haber una causal de una presuntiva de que las mercancías se enajenaron en México y habría un IVA también de enajenación. Entonces la que la autoridad pues, está monitoreando porque ahí ve una gran área de oportunidad. ¿Qué otros, contestando un poquito a tu pregunta, las desviaciones más frecuentes que la autoridad también detecta es clasificación arancelaria? Si hay una incorrecta clasificación arancelaria, podría estar pagando impuestos de menos, porque la tarifa se mueve con base a la clasificación. Valoración aduanera. Desafortunadamente hay empresas que están subvaluando de forma quizá dolosa o quizá equívoca. Y el mal uso de tratados de libre comercio buscando no pagar impuestos. Entonces, la autoridad está buscando monitorear estos temas pues, para evitar el no pago de impuestos, ¿no? Entonces, son temas que al mismo tiempo contestan tu pregunta de cuáles son las desviaciones más frecuentes, ¿no? La subvaluación, la clasificación y el mal uso de los tratados de libre comercio. Ahora bien, regresando un poquito al tema de las operaciones simuladas, la autoridad quiere que seamos los policías de nuestros proveedores en México. Entonces, si una empresa está adquiriendo bienes en México de empresas que no cumplen fiscalmente o que se consideran empresas que facturan operaciones simuladas, yo me convierto en una empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, lo que quiere es que yo force o obligue a mis proveedores a que paguen sus impuestos, a que estén conforme a la ley, porque si no a mí me van a sancionar, me pueden suspender el padrón de importadores, me pueden llegar a cancelar o a requerir para efectos de la certificación en materia de IVA y IEPS y por ende mi programa IMEX. Entonces la autoridad dice, ¿quieres seguir operando? Obliga a tus proveedores, o más bien tú busca proveedores cumplidos, ¿no? Entonces dentro del marco todo que te estoy platicando de la fiscalización o del plan maestro de Hacienda, pues bueno, ahí se engloban todas las, vamos a decir, las desviaciones de las empresas, que es donde está revisando, ¿no? Y hay otros temas de forma, quizá datos inexactos y falsos en la documentación aduanera, como los pedimentos, que para la autoridad con la tecnología, con la inteligencia artificial, puede detectar pues en dónde estamos declarando datos incorrectos y nos pueden multar. Recordemos que el comercio exterior en México es un tema muy, muy formal y como la aduana tiene una función, además de ser de recaudación, es estadística. Si declaramos incorrectamente esta información, pues estamos alterando la información estadística y es multable. Entonces, para la autoridad es muy sencillo, pues hacer revisiones electrónicas, que simplemente es revisar la información y documentación que obra en su poder, y ahora gozando de los beneficios de la inteligencia artificial, pues para poder saber qué contribuyentes pues están, pues ahora sí que en una causal de incumplimiento y podernos multar, ¿no? Entonces, bueno, más o menos quería empezar con estos temas para de ahí platicar un poquito de los incumplimientos, ¿no? No sé, Israel, si tú me quieres... Nada más completando este contexto que nos decía Marco, es importante tener en cuenta que al final del día tanto los importadores como exportadores tienen beneficios, tienen oportunidad de hacer esas operaciones, pero este contexto que nos da Marco nos señala que las reglas del juego no han cambiado, pero sí la metodología en la cual la autoridad está fiscalizando, ¿no? Entonces, no es que la autoridad esté actuando de más, es que realmente nos está llevando hacia un lugar donde nos dice, quiero que me compruebes que estamos en cumplimiento. Entonces, es importante tener en cuenta todo este contexto para ver cuáles son las obligaciones que tenemos, recordar que nosotros como importadores, exportadores, si bien gozamos de beneficios, también tenemos que cumplir con obligaciones y de ese modo podemos entender mejor que las desviaciones que podemos tener muchas veces no es por mala voluntad, sino a lo mejor por una mala organización, por un desconocimiento, pero la autoridad tiene esa obligación, ¿no? Recordar que vivimos en un Estado de Derecho, al final tenemos que tener una certidumbre jurídica y esta certidumbre jurídica se traduce en cumplir día a día de manera correcta con una importación, una exportación y todo lo que conlleva a su alrededor, ¿no? Entonces es importante guardar en mente estos conceptos para poder analizar cuáles son las desviaciones y poder generar controles y acciones correctivas de las cuales vamos a hablar más adelante. Más adelante. Claro que sí, y ahorita que lo mencionan, por supuesto que varias de las empresas tienen, si bien estos detalles de decir, o el temor, ¿no?, de
le tienen miedo al SAT. O sea, siempre es de mejor hago estos movimientos, o como bien lo decía Israel, pues por falta de conocimiento, ¿no? En esta ocasión desconocen cómo hacer este tipo de procesos, y pues para eso están ustedes como empresa, ¿no? ¿De qué manera les ayudan a las empresas ustedes a llevar a cabo este proceso ante el SAT? Mira, de manera correcta. Desafortunadamente muchas empresas asumen que lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque históricamente así lo han hecho, ¿sí? Entonces muchas empresas, como no han tenido una multa, una afectación por parte de la autoridad, dice, pues no pasa nada y estoy bien, ¿no? Sí, claro. Pero cuando en ocasiones revisas lo que están haciendo, te das cuenta pues que no hubo un pago de impuestos, un mal control, o como comenta Israel. Te voy a poner un ejemplo. Pues ya sabes que ahorita estamos en temas de documentación electrónica y documentación digital. Pues no es la excepción comercio exterior. Nuestros expedientes ya son documentos electrónicos. Tenemos la obligación de integrar un expediente de comercio exterior de manera electrónica, en donde mis documentos son electrónicos y digitales. Hay un tema muy complicado para las empresas de poder integrarlo, porque tenemos diferentes agencias aduanales, diferentes aduanas, y la autoridad pues tiene que realizar sus auditorías con base a estos documentos. Entonces, si no los tienes, pues no puedes comprobar la legal importación. En tu caso, pues para ser deducible a una compra de importación, necesitas el pedimento, te podrán echar para atrás la deducción, por ende te podrán echar para atrás el acreditamiento del IVA pagado en la importación. Tratándose de un activo fijo, podrías no comprobar la legal importación del activo fijo. O sea, tenemos implicaciones fiscales en materia de ISR y de IVA por el no cumplimiento de nuestras, vamos a decir, de nuestras obligaciones permanentes. Desafortunadamente en México estábamos acostumbrados a que si yo tenía que cumplir con una obligación o yo tenía un registro, una certificación, integrabas un expediente y lo guardabas. No, hoy en día debo de cumplir con mis obligaciones o mis requisitos de forma permanente, o sea, pagar impuestos diario, tener monitoreado diario. O sea, realmente no es como que integro el expediente y lo guardo, ¿no? Entonces, en cualquier momento la autoridad me puede requerir que yo esté cumpliendo. Y desafortunadamente, como te comentaba, nos gana la operación diaria. Entonces, no tenemos ojos para estar viendo el compliance o el cumplimiento que señala Israel, porque estamos en la operación de que no se detenga la importación, que no se detenga la exportación, y el cumplimiento nadie lo está viendo. Entonces, estamos hablando de una empresa IMEX que tiene que comprobar que lo que importó, exportó, y no le están poniendo atención. Cuando volteas a ver las desviaciones, tenemos clientes en el sector de alimentos que traen desviaciones por más de 600 millones de pesos, que realmente no es que hayan dejado mercancía en México y que sea una empresa que quiso abusar del esquema, sino simplemente por una falta de control de administración, se van a 600 millones, donde la multa es el valor de las mercancías, más el IVA de 600 millones, que son otros 90, más actualización, más recargos, más el IGI. O sea, realmente son temas muy interesantes o complicados para las empresas, que realmente tienen una solución que podemos corregir y reflejar lo que sucedió en la realidad, pero ante la autoridad pues lo puede observar. Sí, claro. Y nada más una cosa, Lucía, para terminar este pequeño comentario. La autoridad tiene mucha información, tiene todas mis operaciones, tiene el data stage, que son las operaciones de los pedimentos, tiene CFDIs emitidos, recibidos, tiene el expediente, tiene simplemente la contabilidad electrónica, o sea, sabe cuánto yo tengo en inventario propio y no propio. Entonces puede comparar contra saldos, tiene para efectos de la certificación en materia de IBEJEPS, sabe cuánto yo tengo pendiente por exportar, o sea, puede monitorear todo, y con base a eso puede ver esas diferencias. ¿Qué es lo que está auditando? Los movimientos inusuales o atípicos, ¿no? Sí, por supuesto, justo, y creo que todo se remota que escuchábamos en una plática, en una charla que tuvimos por parte de COFOSE, justo para las empresas también y demás, que quieren ser todólogos, ¿no? Que dicen, yo puedo tener el control de todo como empresa. No me hace falta, pero nos hace falta como esta cultura de decir, híjole, esto no lo puedo controlar yo, necesito a los expertos que me estén llevando este control, y entonces así no se me sale de las manos, como bien lo comentas, el hecho de que no lo hacen de mala fe, sino que están ocupados en su ramo, que descuidan esta parte, ¿no? Pero finalmente pues se meten en un problema en el que al final se puede bien resolver, pero pues ya a lo mejor les implica una inversión en pagar alguna multa o demás. Pues bueno, me voy con una segunda pregunta, que es: ¿cuáles son las implicaciones más importantes o de mayor impacto para las empresas por la falta de cumplimiento en materia aduanera y de comercio exterior?
Pues bien, digo, hoy comentaba Marco y terminaba su aportación ahorita diciendo que la autoridad pues tiene la información. Esta información obviamente es o cumpliste o no cumpliste, ¿no? ¿Y qué va a hacer la autoridad o cómo va a actuar? Te va a decir, quiero que me compruebes esto. Entonces, lo que necesitamos generar, pues, son evidencias, ¿no? En este sentido, pues, si nosotros generamos las evidencias correspondientes, vamos a poder comprobar el acreditamiento de las operaciones. Aquí hay dos palabras muy, claves que nosotros siempre insistimos, que es materialidad y trazabilidad. Esta materialidad y esta trazabilidad que va a ser si hice o no hice y cómo lo hice. Entonces es importante tener esa lógica en este cumplimiento, porque de otra manera, como tú decías, pues a lo mejor vamos a carecer de controles, vamos a carecer de personal, vamos a carecer de muchas cuestiones que nos llevan a este incumplimiento, y no puede ser por falta de voluntad, porque como decimos, al final las empresas que buscan operar, seguir su operación. Y en este sentido ya me gustaría aterrizar a tu pregunta, ¿cuál es la implicación más grave que nosotros vemos? Quizá podemos pensar en temas monetarios, pero al día de hoy la implicación más grave que vemos y que por la cual las empresas están sufriendo es que se te detenga la operación. ¿Por qué se puede detener la operación? Porque perdemos un registro, nuestra empresa certificada de IVA, que para muchas empresas es vital este crédito. Podemos perder beneficios a través del programa IMEX, o bien llegar a la esencia de todo importador-exportador, que es su padrón de importadores, ¿no? Si nosotros perdemos este padrón, si nosotros perdemos la certificación o el programa, pues al final del día la empresa no puede operar, ¿no? Casi todas las líneas de operación de las empresas que tenemos aquí en México son internacionales y necesitan su materia prima para poder seguir operando. Entonces, si no tienen la capacidad de importar, la materia prima no llega, la línea de producción no continúa y pues al final se derivan una serie de consecuencias, la cual se detiene la operación. Entonces, lo principal que tenemos que estar vigilando es cómo puedo proteger la continuidad de la operación hoy en día en el rubro en el que estoy, ¿no? De ahí obviamente vienen otro tipo de implicaciones, como pueden ser multas, infracciones, algún registro, alguna suspensión, pero bueno, eso ya quizás son menores comparado con el tema de que se baje el switch de la empresa y no podamos continuar la operación. Digo, no sé, Marco, si tú tienes alguna otra. Sí, realmente digo, implicaciones, como bien comenta Israel, son varias, ¿no? Deducción, acreditamiento, multas, pero a fin de cuentas es dinero. Pero si tú ya no puedes operar, entregar lo que vendes, porque no puedes importar, se acabó el negocio, ¿no? Y haciendo un poquito énfasis en lo que comenta Israel, existen algunas certificaciones que si la pierdes no puedes volverlo a obtener en 5 años o en 2 años. Entonces, vamos a decir así, el castigo, la sanción, pues hace que ya no te vuelvas operable. Sí. Existe una certificación o un programa que se llama Operador Económico Autorizado, que es una certificación en donde eres confiable en cadena de suministro. En materia de certificación de IVA eres fiscalmente confiable, que si los pierdes, imagínate, no puedes tener un OEA en 5 años. Tu cliente, eso viene de las Torres Gemelas, de los atentados del 2001. Okay. Si lo pierdes, o sea, a ti te está comprando un cliente porque eres certificado. Si dejas de ser certificado, te va a decir, ya no quiero comprar contigo, no puedo seguir operando. Y va a buscar, entonces pierdes comercialmente, pierdes el negocio, ¿no? Claro. O sea, ya no es un tema de aduanas, ya es un tema comercial, ¿no? Y como bien comentaba Israel, en un tema de flujo de IVA, pues no hay empresa que aguante estar pagando de IVA 20, 30, 40, 50 millones al mes, en donde si eres exportadora tienes un saldo a favor que puedes pedir en devolución mes a mes, pero que si la autoridad se tarda 3, 4, 5, 6 meses, pues aviéntate 6 meses por 50 millones, son 300 millones que de dónde los sacas o a quién se los pides o cuánto cuesta ese flujo, ¿no? Solventas, o sea, realmente es un tema de flujo, es un tema de operación que se te acaba el negocio, ¿no? Y en el área automotriz y en otras industrias hay multas, ¿no? Si no entregas tu mercancía, no cumples con contratos, pues son multas y multas que te puede acabar tu negocio, ¿no? Por supuesto. ¿Tienen así brevemente alguna historia que puedan contarnos de algo que haya pasado similar, ¿no? Y que hayan podido rescatar, digamos, ustedes como apoyo a alguna empresa que se haya metido en este problema y que digan, híjole, fue muy complicado, pero logramos que siguiera operando, no sé. Digo, historias hay, pues a eso nos dedicamos y eso hacemos diario, ¿no? Sí. Digo, te puedo platicar historias hasta de una agrícola en donde llegó la autoridad y le dijo, ¿sabes qué? Pues para mí realmente tú no puedes ser una maquiladora porque eres agrícola y pues esto es del campo. Pero una maquiladora significa que el dueño es un extranjero. Entonces, por un mal entendimiento de la autoridad y un mal manejo de otro asesor y un mal entendimiento desde la implementación, la multa era de más de 1,000 millones de pesos.
Entonces, pues dice el cliente, ¿sabes qué? Pues ya prefiero perder el rancho. Sí, claro. Esto. Pues, Entonces, armamos otro, sacamos otro programa, otros padrones y seguimos operando, ¿no? También mucho hay que evaluar cuál es el costo-beneficio, ¿no? Porque muchas veces corregir algo por decir, por pedimento, que a veces una empresa tiene 3,000, 4,000, 5,000 pedimentos al año. Entonces, si me cuesta corregirme 2,000 pesos y la multa es de 2,000 pesos, pues dices, pues igual me espero, ¿no? A veces es un tema de flujo, ¿no? Sí. Ese rato te platicaba de empresas, esta que te platicaba de alimentos que tiene una diferencia de 600 millones, pues simplemente lo corregimos y la diferencia se baja a 2 millones. O sea, realmente ya el riesgo es nada, ¿no? Okay. Pero hacemos lo que documentalmente es posible y lo que sucede en la realidad, ¿no? Claro. Y si en la realidad es lo que tenemos, pues bueno, vamos disminuyendo los impactos. Muchas veces las desviaciones no se pueden eliminar si documentalmente no se puede, o sea, no existe evidencia. Podemos arreglar lo que realmente tenemos forma de hacerlo, porque es lo que podemos comprobar que sucede en la realidad, ¿no? Y legalmente hemos salvado muchas empresas de forma y de fondo para que puedan seguir operando, ¿no? De acuerdo. Sí, todo dependerá, como bien lo mencionas, de costo-beneficio, ¿no? Analizarlo. Ahí, si me permites, me gustaría igual poner algunos ejemplos partiendo desde cómo la cuestión operativa, técnica y quizá administrativa puede afectar, ¿no? Algún caso que me tocó, una empresa que por nunca querer abrir su buzón tributario, porque decían, pues ¿para qué abro el buzón tributario si ya sé que es un requerimiento? Hasta que lo abrieron 3 meses después, hasta que ya tenían suspendida su certificación, ¿no? Entonces, muchas veces cuestiones administrativas como abrir un requerimiento, abrir tu buzón tributario, contestar o no, o sea, literal, alejado al tema de la importación, la exportación, puede afectar la operación, ¿no? Otro caso quizá, tuvimos hace poco igual un tema de una empresa que le llegó requerimiento porque había presentado mal unos descargos y ya tenía suspendida certificación de IVA. Ahí podemos hacernos la pregunta, ¿quién revisaba? No, pues no sabíamos, entendíamos que se estaba haciendo, pero nunca tuvimos un control para revisar que la información fuera correcta, ¿no? O un tema ya quizá más de planeación directiva, pero ahorita alguna compañía que acompañamos también cambió toda la razón social, cambió todos los socios administrativos, bla, bla, pero esta planeación fue mal hecha y dijeron, pues la certificación se consigue en tanto tiempo, pero estaban equivocados o los permisos nunca planearon y al día de hoy tienen que operar sin la certificación, ¿no? Entonces, al final son afectaciones de dinero, son afectaciones que van marcando a las empresas en cuestiones de su operación y todo va desde una cuestión técnica, administrativa o incluso temas como de abrir o no un requerimiento, ¿no? Entonces, son aspectos que al final el compliance o el cumplimiento tiene que estar vigilando para poder seguir con la operación. Claro. Ahora, perdón, la realidad es que como país, las canas lo dicen todo. No tenemos como país la cultura del cumplimiento, no la tenemos. Hay muchas empresas que sí, y hacen lo mejor posible y nos consta porque los apoyamos, pero no en lo general. No, es una realidad que no. No tenemos también la cultura de la corrección inmediata, no la tenemos. Y no tenemos la cultura... Dejarlo a lo último, ¿no? A lo Siempre. último. Sí, y no claro. tenemos la cultura de apoyarnos de los especialistas. Sí. Yo lo resuelvo. De hecho, ahorita veníamos platicando de, oye, me hablaron ayer 2 personas con problemas muy grandes y yo lo voy a hacer, nada más quiero que me orientes como que para dónde dejarlo. Espérame, si tú lo vas a hacer, entonces, como que cómo te ayudo, ¿no? O sea, como para que te... ¿Cómo te ayudo? O sea, realmente, no sé, o sea, realmente es un tema de cultura, ¿no? Y recordemos una cosa, la autoridad está monitoreando todo, tú podrías estar revisando todo. Existe tecnología por parte de la autoridad y tecnología por parte de las empresas. Ellos te pueden multar, tú puedes autocorregirte. Y hay un tema, Lucía, que quizá no hemos platicado. Si tú te metes a internet a ver los informes de gestión y tributarios de Hacienda, ha llegado a recaudar 200 pesos por cada 1 peso de fiscalización. ¿Y eso cómo lo hace? Con el uso de tecnología. O sea, simplemente la inteligencia artificial que utiliza la autoridad detecta desviaciones y empieza a enviar cartas de invitación para que te autocorrijas. Y con base a eso, pues simplemente empiezas tú a estar pagando y recibe dinero la autoridad y pues realmente pues no metió dinero de ningún otro lado. Por eso llega a recaudar estos montos tan importantes. Wow. Bueno, pues para ya cerrar casi este episodio, ¿cuáles serían las 5 principales recomendaciones que toda empresa pues debe considerar a tomar en cuenta de forma permanente? Pues mira, hoy estamos compartiendo lo que es la cultura de cumplimiento y dentro de esta cultura de cumplimiento nosotros hemos establecido una cuestión que se llama planeación de comercio exterior.
Siempre hablamos de la planeación fiscal, ¿no? Y hacemos estrategias fiscales, pero nos olvidamos muchas veces también de hacer de esta planeación de comercio exterior. ¿En qué consiste esta planeación de comercio exterior? Primero en conocernos. Hablábamos de que muchas veces no conocemos quiénes somos como empresa. Entonces, hacer un diagnóstico en el cual definamos nuestro perfil tributario, que es decir, todas las obligaciones que derivan de nuestra operación, de nuestros programas, de nuestros registros, y de ahí marcar pues calendarios, marcar obligaciones, marcar acciones concretas, ¿no? El segundo, pues también el tema de implementar OKRs y KPIs, en el sentido de que estos OKRs o KPIs nos van a dar un panorama, un calendario, una trazabilidad de qué tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Obviamente el tema de auditorías constantes para poder hacer correcciones preventivas, y también hace rato hablábamos de que no tenemos la cultura de cumplimiento y estamos acostumbrados al corregir hasta que ya pasó, ¿no? Entonces, generar esta cultura de auditorías. Muchas veces nos duele auditarnos. Yo les digo que te duele ir al doctor, ¿no? Porque no quieres saber por qué te duele el estómago, claro, etcétera. Entonces también nosotros como empresa tenemos que borrar ese dolorcito, pero acostumbrarnos a que es la única manera en la que podemos seguir por el camino correcto, ¿no? Y tercero, pues obviamente implementar estos controles generando buenas prácticas, ¿no? También otros temas que hay, hablábamos del conocimiento, entonces capacitación constante, implementación de tecnología, implementación de controles, inversión también, ya sea en personal de la empresa o en externos, porque al final pues todo lo que invertimos es para cubrir la operación. Decíamos, ¿qué te conviene más? Invertir quizá en personal bien capacitado, invertir en asesores o perder tu negocio. Es lo que tienes que poner hoy sobre la balanza, ¿no? Entonces, en términos generales, esta planeación de comercio exterior también hay que tener un punto muy concreto de este contexto, digo, sin considerar cuestiones políticas ni mucho menos, pero al día de hoy es una realidad que la autoridad, hablando del Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Economía, tiene deficiencia en la respuesta. Entonces, por ejemplo, si estamos acostumbrados a tener un trámite en 5 días, hoy tenemos que planearlo a 10, 15 días, y esos 10, 15 días al final es tiempo, es esperar a que llegue tu mercancía. Entonces sí tenemos que ser conscientes de ese contexto para hacer una correcta planeación, prevención y también pues corrección en su momento, ¿no? Ahí, Marco. Ahorita me acordé, ahorita hay un trámite en particular que están llegando aproximadamente a la Secretaría de Economía 2.400 trámites diarios y hay 3 personas para atenderlos. O sea, realmente lo que comienza Israel es complicado. Wow, sí, no, pues. Y dentro de dos recomendaciones que me gustaría a mí complementar, una es el uso de la tecnología. Hay mucha tecnología que podemos utilizar, nos hace más eficientes, podemos analizar, podemos contestar desde cualquier parte de México, del mundo. Y para mí uno de los temas más importantes es, debemos de tener un management, un manejo de todo este cumplimiento que comenta Israel, pero debemos de verlo desde un punto de vista de implicaciones fiscales, porque el tema de comercio exterior, el tema aduanero en México es fiscal, y desafortunadamente muchas empresas lo ven como un trámite, ¿sí? Entonces, a veces el área de comercio exterior la cuelgan o obedece a áreas de compras o área de logística en donde están más encargados de que la mercancía llegue y llegue barato, pero no están viendo el tema de una posible auditoría, un tema de una posible multa. Entonces realmente sí los invitamos a que lo vean desde un punto de vista pues de lo que es, o sea, de una materia fiscal completamente, con todas las implicaciones que comenta Israel, que pueden llegar a frenar la operación por total, y se acaba el negocio, ¿no? Claro. Sí, es muy necesario, ¿no? Y si me permites, digo, nada más como última, uniendo este comentario de Marco, crear conciencia, pero en toda la empresa. Es decir, no es comercio exterior, porque también, ¿qué nos pasa? De repente recibimos una llamada, me llegó este requerimiento por un contrato. Oye, ¿qué pasó con este contrato? No, es que el área de legal lo actualizó, pero nunca dimos el aviso, y entonces empieza una cadena que truena en una certificación de comercio. Entonces, es importante que ya hoy en día, como decía Marco, no veamos aislada el área de comercio, involucremos a todas las partes de la empresa, hagamos conciencia de cuáles pueden ser las responsabilidades, las implicaciones, y generemos esta cultura, no solo en comercio, sino a nivel global de la empresa. Sí, ahorita atendiendo un cliente en Monterrey, ¿por dónde empezamos? Porque perdió una certificación muy importante de IVA y bueno, por su operación. ¿Por dónde empezamos? Por hacer un comité, crear un comité de comercio exterior con todas las áreas, finanzas, impuestos, recursos humanos, para ver quién tiene, porque realmente los temas de comercio exterior involucran a todas las gerencias, a todas las direcciones. Sí, por supuesto, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta falta de cultura a lo mejor, y decir, yo lo puedo hacer,
y no informar a los implicados de tu empresa para que haya un orden y haya no esta complicación de yo no sé, yo no fui, yo lo dejé en este paso y ahí quedó, ¿no? Pues sí, la verdad es que lo comentábamos bien hace un momento, es un tema de cultura, es un tema de que en general en México la verdad es que nos sentimos todólogos y decimos lo puedo hacer, sin embargo pues hay expertos en la materia que si bien pueden acercarse con ellos, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos este tema muy interesante para todas las empresas. No sé si deseen ustedes agregar algo más o enviar justamente un mensaje a esas empresas que a lo mejor ahorita se encuentran con un problema y todo. Adelante. Pues digo, no sé, Irra, yo creo que sí es un tema, es un pilar que como te comentaba al principio de la plática, dentro de los objetivos de fiscalización de la autoridad, sabe que ahí está el dinero, sabe, es más, si nos vamos un poquito a la historia de la persona que administraba el servicio de administración tributaria, que ahora está en economía, han estado estableciendo o fijando diversas regulaciones para que las empresas quizá no gocen de esos beneficios y tengan que pagar impuestos. El martes pasado dimos una plática de un anteproyecto en donde de forma muy agresiva van a empezar quizá a cancelar programas que traen beneficios, y eso implicaría, ¿quieres superar? Pues pague el impuesto, ¿no? Y si lo quieres recuperar, pues va a ser viable, pero quizá complicado y largo el camino. Y bueno, pues al final de cuentas, pues ese es su trabajo, ¿no? Quizá el trabajo de quien lo está haciendo es el correcto, y nuestro trabajo es el cumplimiento. Sí, digo, aquí como mensaje final, primero, algo que me gusta compartir con las empresas: el cumplimiento es para todos. No importa si eres una empresa grande, mediana, chica, tienes que cumplir y puedes cumplir. Entonces hay que generar controles de acuerdo a nuestro tamaño, de acuerdo a nuestra operación, pero siempre podemos cumplir. En segundo lugar, pues también mencionar pues una frase que quizá ya me acuñan, pero que repito mucho: a mayor fiscalización, mayor compliance. Entonces sabemos que son tiempos complicados, que la autoridad está haciendo su trabajo de recaudar, pero también las empresas tienen que hacer su trabajo de cumplir. Entonces, a mayor fiscalización, mayor compliance. Y por último, pues agradecer la invitación y el espacio para platicar con ustedes de estos temas tan importantes que también nos apasionan, y quedar a disposición de todos para seguir esta conversación. Claro, pues muchísimas gracias, muchas gracias por llevar este tema importante para las empresas. Les agradezco mucho, Marcos, Israel, y pues ahí está el tema. Empresas que tienen algunas dudas y demás, pues acérquense a los expertos. Yo me despido, muchas gracias, y recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales, de Spotify, de YouTube, como Global Talks, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Lucía, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar Global Talk, un podcast de COFOSE, Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Hasta la próxima. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.